Muy queridas hermanas, muy queridos hermanos, pues estamos concluyendo con la fiesta del Santo Cristo, ese novenario en el que nos preparamos para celebrarla hoy. Y la palabra de Dios nos llena de alegría, nos da noticias muy buenas. En la primera lectura se nos habla primero ese anciano con una presencia impresionante, pues es el Padre, es Dios Padre, el que nos narra la visión de Daniel, y esta visión está publicada en el libro de Daniel, que se escribió o se conoció alrededor del año 165 antes de que Cristo viniera a la tierra. Y desde entonces se habla de que ante este hombre anciano lleno de esplendor, repito que es Dios Padre, es una imagen que nos da el profeta Daniel, todavía no existe propiamente la revelación de la Trinidad de Dios uno y trino que nos va a dar Jesús, pero ya se habla de eso en el Antiguo Testamento, que es en donde está el libro de Daniel. Entonces, él ve Daniel que a este hijo de hombre, sí, se le dieron un poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas le respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Estas palabras del profeta Isaías de aquel hijo de hombre. Nuestro Señor Jesucristo así se va a denominar a sí mismo. Él es el Hijo de Dios eterno, encarnado, es decir, hecho hombre, sin dejar de ser Dios verdadero. Es hombre verdadero que nace por obra del Espíritu Santo de las entrañas de la Santísima Virgen María, en donde el Espíritu Santo lo engendra. Esto lo sabemos bien claro por el Evangelio de San Lucas. Entonces, después en la segunda lectura, San Pedro narra la visión que tuvieron, que es la que narra el Evangelio. San Pedro nos da su noticia, la noticia de que ellos vieron a Jesús lleno de gloria, platicando con Moisés y platicando con Elías. En la tradición hebrea, en la tradición, es la ley y los profetas, es quienes llevan hacia Jesús. Y ahora allí está el representante de la ley, que es Moisés, que es el que da no solamente los 10 mandamientos. Yo les he repetido muchas veces durante el novenario que Moisés hablaba largamente con Dios. Primero, cuando estaban todavía debajo, frente a lo que conocemos como el monte Sinaí, en donde Dios se reveló a Moisés. Y después, en la tienda del encuentro, que ya vimos en la lectura de ayer, se convirtió pues en una especie de santuario pequeño, pero que ya esa tienda del encuentro, los hebreos por orden de Dios le dan un lugar en un pequeño santuario que después va a tener en el Sancta Sanctorum, en el templo de Jerusalén. Allí va a estar el Arca de la Alianza con la ley, con las tablas de la ley. Pero yo les he dicho muchas veces durante este novenario que las 40 días y 40 noches, bastantes veces estuvo unas 2 o 3 veces estuvo Moisés en la montaña del Sinaí con Dios, pero después entraba a la tienda del encuentro a platicar con Dios. Allí el Señor le enseñó a Moisés muchas de las cosas que después Él pone y establece como
el principio de gobierno, el principio de organización, y una organización justa, una organización en que todos eran iguales, no había diferencias. Esto debe ser la sociedad, esto debemos buscar nosotros, que sea nuestra sociedad contemporánea, nosotros los cristianos, una sociedad justa, una sociedad en que todos tengan equidad y que tengan sus derechos humanos, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la paz, el derecho al progreso. Todo esto es lo que por lo que debemos luchar y trabajar todos los discípulos de Cristo. Ojalá que este novenario hiciera en nosotros un estallido, como una explosión, y nos diera todo esto. Pues sí, Pedro narra en su carta a los contemporáneos suyos, les narra de este hecho. Sí, esto nos confirma, dice, la palabra de los profetas. Y hacen muy bien en prestarles atención. Ya les está hablando en el Nuevo Testamento San Pedro a los seguidores de Jesús. Sí, es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Aquí está hablándoles a los cristianos de su tiempo Pedro, y está haciendo referencia a este pasaje del Evangelio que hoy recordamos en esta fiesta de la transfiguración del Señor, en donde el evangelista dice que se llevó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó a una montaña alta, y allí se puso a orar y se transfiguró delante de ellos, es decir, su rostro se puso luminoso, y sus vestiduras blancas como la luz. Y de pronto ellos ven a Moisés y Elías platicando con Jesús. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. La ley y los profetas es lo que han guiado al pueblo para reconocer al Mesías. Pero cuando llega ya Jesús y aparece en gloria delante de estos tres discípulos, Pedro, entusiasmado, le dice: Señor, quedémonos aquí, te vamos a preparar. Y dice él: yo voy a preparar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba hablando todavía Pedro cuando una nube luminosa los cubrió, nos dice Mateo, y se oyó que salía de la nube esta palabra: este es mi Hijo, el predilecto, amado. Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Hasta ahora habían escuchado a Moisés y los profetas, pero Moisés y los profetas vinieron al mundo para preparar la llegada del Hijo del Hombre, la llegada del Hijo de Dios hecho hombre entre nosotros, para que lo escuchemos, para que ¿qué lo debemos escuchar? Para organizar el mundo, para organizar esta tierra, para que todo lo que produce esta tierra redunde en beneficio de todas las hijas y de todos los hijos de Dios. Que nosotros vivamos en medio de un ambiente de justicia, en un ambiente de respeto profundo por la persona humana, en un ambiente en donde todos se sientan animados a ser servidores de los demás, en donde se acabe el egoísmo, entonces se acaben los gobiernos tiranos que no nos ayudan a progresar, sino que se convierten en constructores de una riqueza, de la riqueza de unos cuantos, a costa de un pueblo que sufre las consecuencias de esa concentración de la riqueza en pocas manos, como está pasando el día de hoy en el mundo entero. Pasa
en el mundo, pasa en México y pasa aquí en Coahuila. Esto es importante que nosotros lo entendamos, que somos discípulos de Dios y que nos mandó a su Hijo hecho hombre, que vivió entre los pobres. Él eligió vivir en la casa de un carpintero que es su padre adoptivo, porque no engendró José a Jesús, pero él es cabeza de una familia en donde Dios puso a vivir a su Hijo, y ellos, María y José, están en matrimonio. Sin embargo, el Hijo de Dios nace por obra del Espíritu Santo, porque es el Hijo de Dios que nos va a salvar y que ahora reina, que después de estar en este mundo, de haberlo crucificado, de haberlo hecho sufrir, resucita glorioso, y ahora desde su gloria está dirigiendo la salvación del mundo con aquellos a los que Él invita. Esta palabra de Dios que hemos escuchado todos estos días es una invitación a que nosotros nos sacudamos la mediocridad en nuestra vida cristiana, en donde pues vemos las cosas como muy lejos de nosotros. Estamos por entrar a en una nueva etapa de gobierno del Estado. Simplemente ya hay otro signo aquí. Este pasaje peatonal que se ha abierto ahí, ya le aumentaron el cerco al Palacio de Gobierno, ya están invadiendo ahora eso para proteger al gobernador, para protegerse de nosotros. Pero sí, ¿qué ignora él? Que es un espacio público. El Palacio de Gobierno es un espacio público que nos pertenece y podemos entrar en él con toda libertad. ¿Qué se está cuidando de nosotros y pone un cerco alrededor de eso? Por amor de Dios, ¿qué tipo de gobernanza tenemos? Nada más nos presenta algo muy común y nosotros todos callados, nadie hacemos nada, nadie decimos, oiga, pues ¿quién se cree usted, jovenazo? Y así, queridas hermanas y queridos hermanos, va pasando con el resto del mundo. Hay cosas de las que yo también hablé. Ahí está la famosa construcción del Tren Maya. En el Tren Maya están pasando por encima de todo el pueblo maya. En el Tren Maya están destruyendo a la península de Yucatán, allí por donde está pasando. Esto es otra cosa ¿cómo es posible que nuestros gobiernos se dediquen, cuando el territorio de la península de Yucatán es un territorio delicadísimo, en donde el agua toda se filtra y en donde están los famosos cenotes, en donde se acumula el agua dulce para los animales y para todo el pueblo de esa península? Y sobre todo eso se están yendo con sus columnas de acero, destruyendo esos recipientes de agua dulce para toda esa gente. Por amor de Dios, digo, es por decir cosas como las que tenemos que aprender. Hermanas y hermanos, es necesario que nosotros entendamos que somos administradores de esta tierra, porque Jesús nos la entregó a nosotros, porque Él es el dueño, Dios es el dueño, y nosotros solo somos administradores, no somos dueños. Quienes se creen dueños son los que generan las desigualdades, son los que generan las injusticias, son los que generan el sufrimiento de tanta gente, el retraso de tantas familias que no tienen manera de educar a sus hijos, que no tienen manera de darles alimentación sana. Desde el mismo momento en que la mamá está esperando a un hijo, tiene que tener buena alimentación, porque no se va a construir la suficiente masa encefálica para poder pensar y poder profundizar y poder crecer en su formación desde su inteligencia, de su ser. Y va a ser un esclavo, una mamá que no le tiene suficiente alimentación y que no da a su hijo las garantías de que él pueda progresar en el conocimiento de la vida, y que pueda tener una preparación que le dé a él una vida digna, con un salario digno. No, se condena a millones de criaturas
con lo que pueden comer su madre, con lo que puede alimentarse, con el salario raquítico del esposo, si es que tiene el esposo y no se fue ya al norte y allá se le perdió. Hermanas y hermanos, no podemos nosotros pasar, porque de eso nos van a preguntar. Les recuerdo, ya se los dije durante el novenario, ese es el examen de entrada al cielo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba como migrante y me acogiste. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y en la cárcel y me atendiste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cada vez que lo hacías con estos pequeños míos, a mí me lo hacías. Y en esos derechos fundamentales vamos a decir que el Señor no va a hablar de todos los derechos. Él nos dice los indispensables que le garantizan la vida justa a una persona, pero son muchos. Hermanas y hermanos, tenemos que garantizárselos. Por eso piensen ustedes muy bien. Piensen ustedes muy bien. Vamos a empezar después de este novenario. Ya falta poco para que inicie otra etapa de gobierno del Estado. Vamos a estar callados. Vamos a estar callados mientras aumentan las injusticias. Y no le estoy pidiendo que hagan la revolución. Les estoy pidiendo, empiecen a leer la Escritura todos los días ustedes. Y una vez a la semana con sus hijos y la familia. Pero por lo menos ustedes lean la Sagrada Escritura. Un trocito. Propónganse leer uno de los evangelios. Este año nos toca el Evangelio de Mateo. Pues prepárense, el Evangelio de Mateo lo van a estar escuchando cada 8 días, hasta que venga, inicie el tiempo de Adviento. Pues tomen el Evangelio de Mateo y empiecen a leerlo, y léanlo entre ustedes los esposos, e inviten a sus hijos, y denles una síntesis de lo que ustedes aprendieron durante esos días. O si no pueden todos los días, pues háganlo una vez a la semana. Lean la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos maduros, que hagamos el bien, porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir cada día y cómo debemos organizar la familia y cómo debemos participar en la organización de toda la sociedad. Hermanos, pues muchas felicidades por estos días que hemos vivido en torno a la palabra de Dios, recibiendo este rocío en nuestra mente y en nuestro corazón, que es la palabra viva de Dios que escuchamos en estas Eucaristías que vivimos juntos durante este novenario. Vamos a continuar nuestra misa, que a las 6 sigue la siguiente misa.